Pues buenas tardes, iniciamos con la información. Este viernes 12 de septiembre del 2025, un ex policía que trabajó para José Serrano dijo que el exministro del correísmo ordenó seguir a Fernando Villavicencio días antes de su asesinato. Esta revelación la hizo el ex policía ante las autoridades de la Fiscalía dentro del caso magnicidio del ex candidato presidencial. José Serrano, de cara a la justicia. Un ex policía de inteligencia rindió su versión ante la Fiscalía y dijo que José Serrano ordenó seguir a Fernando Villavicencio y que colocaron un GPS en su vehículo. El ex agente también mencionó la entrega de cédulas a las FARC, de armas para los choneros y una reunión con el hermano del presidente colombiano, Gustavo Petro. Petro. Preso por otros delitos, delató al exministro del correísmo en una versión rendida este jueves en el caso que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio. Dijo que por su desempeño en la unidad de inteligencia antidelincuencial en 2016 fue reclutado por Serrano para ejecutar misiones clandestinas vigilando a opositores políticos. Recuerdo el seguimiento a la señora abogada Lourdes Tibán, al señor abogado Fernando Balda, al señor economista Ramiro González, etc. Agregó que fue el encargado de implantar evidencias incriminatorias en allanamientos por orden del exministro, quien según él tenía relaciones con las FARC y los choneros. En julio del año 2016, yo realicé la entrega de 116 cédulas de ciudadanía ecuatoriana para varios disidentes del grupo subversivo Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Asimismo, realicé la compra de armamento a este grupo subversivo para posterior ser entregado a la organización delictiva Los Choneros. Él reveló además que fue reclutado para hacer seguimientos a Fernando Villavicencio en dos ocasiones. La primera a mediados de 2022 por orden de Daniel Salcedo, a quien conoció en la cárcel 4, y la segunda a finales de julio de 2023 por pedido de Salcedo y Serrano. Con Salcedo se reunió físicamente porque ambos recuperaron su libertad y Serrano estuvo por videollamada, relató el exagente. José Serrano Salgado me manifestó estas palabras que claramente las recuerdo. Jonathan, si esto no fuera importante, créeme que no contáramos contigo y es de carácter urgente. El señor José Serrano me manifestó que ellos retomarían el poder del país y que él personalmente se encargaría de reincorporarme a la institución policial. Una vez acordado, según él, Serrano lo puso en contacto con dos policías, el cabo segundo José Alvarado Yaguna, con quien hizo los seguimientos a finales de julio de 2023, y el coronel Santiago Nieto, quien de acuerdo a su versión le entregó el itinerario de Villavicencio. Yo le hice la entrega de un dispositivo de rastreo GPS de color negro, ya que se había coordinado que dicho coronel se encargaría de poner ese dispositivo en uno de los vehículos que conformaban la caravana del señor Fernando Villavicencio. A inicios de agosto hicieron el informe de seguimiento con fotos y lo entregaron a Salcedo y Serrano por la aplicación Threema. Días después, el 9 de agosto, el ex candidato presidencial fue asesinado al salir de un mitin. Después de eso perdió contacto con Serrano, pero no con Salcedo, quien buscaba asilo en Colombia. En diciembre del año 2023 yo me reuní con el señor Juan Fernando Petro, hermano del presidente Petro de Colombia, en un hotel de la ciudad de Bogotá. Tratamos algunos asuntos. Uno de ellos fue sacar un asilo político para el señor Daniel Salcedo. Nos costaría $1 millón. Medio millón de dólares sería entregado en Pasto, Colombia, en billetes de $100. Y el otro $medio millón cuando esté gestionando el tema. El ex policía que delató a Serrano está detenido en la cárcel 4 por el robo a cajeros automáticos. En esa misma cárcel está Salcedo, quien cumple varias penas. Eduardo León Micheli, abogado del exministro José Serrano, reaccionó ante la versión rendida por el ex policía. Esto fue lo que dijo. Para empezar, que se trata de un tema de persecución política. Eso es, creo yo, evidente. Que venga una persona pues a hablar de un montón de cosas, menos del tema que se está investigando, te da ya un buen indicio de que es lo que está buscando, de hecho, el gobierno con José Serrano. Y acá nada de lo que esta persona dijo pues se puede llegar a demostrar. En absoluto, ¿no? Dice tener información que la guardaba en Memories Flash, en su computadora, pero ya no las tiene, ¿no? Entonces es bastante conveniente
Y claro, mucho ojo con esto, ¿no? No es cuestión de ir, lanzar la piedra y decir eso pasó y punto, ¿no? Se tiene que demostrar. La extradición a Estados Unidos de Adolfo Macías, alias Fito, desató una disputa familiar por el liderazgo de los choneros. Según la Fiscalía, un hermano, un hijo y un ex colaborador de confianza se confrontan por el control de la organización criminal declarada ya narcoterrorista por Estados Unidos. Más información ahora con Paul Romero. La captura y extradición de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, debilitó la estructura jerárquica de la organización criminal Los Choneros, declarada narcoterrorista por el Departamento de Estado de Estados Unidos. En la audiencia de vinculación a Fito, sus familiares y empresas por lavado de activos, la Fiscalía dijo que existe un clan familiar que se disputa la sucesión. Citó a las familias Macías Villamar, liderada por el hermano Ronald Macías, alias Javico; Macías Peñarreta, por su hijo mayor, Jair; Macías Briones, de su reciente pareja Verónica Briones. A esa disputa se suma Darío Peñafiel, alias Topo, hombre de confianza de Fito, detenido en marzo de este año en Joya de los Hachas, provincia de Orellana, también investigado en Estados Unidos. Según el acta de la audiencia con la extradición de Fito, los negocios de esa organización para el control de las cárceles, extorsiones, narcotráfico, contratos con empresas del Estado están en disputa. 4 empresas fueron constituidas por su esposa, Inda Peñarreta. Una de ellas firmó 14 contratos con la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, y era proveedora del servicio de atención a personas privadas de libertad SNAI. Los cabecillas de los choneros, según la Fiscalía, también habrían realizado pagos a funcionarios del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Municipio de Guayaquil y del Control Pesquero de Manta. El presidente Daniel Noboa anunció que declarará en emergencia la compra de medicamentos tras la crisis generada por la falta de insumos en los hospitales públicos. Carla Delgado informa además que el mandatario especificó que esta resolución estará limitada exclusivamente a la adquisición de fármacos y no va a abarcar a todo el sistema de salud. La crisis en el sistema público de salud llevó al presidente Daniel Noboa a anunciar que declarará el estado de emergencia, pese a que semanas atrás su gobierno había sostenido que esta medida no era necesaria. El mandatario lo dijo la mañana de este viernes durante una entrevista radial. El tema de salud es crítico. Estamos tomando también medidas críticas. En las próximas semanas lo que vamos a hacer es declarar en emergencia, pero la compra de medicamentos, no es el sistema de salud como tal, para hacer una compra importante de gobierno a gobierno o con alguna institución grande. Para ello, el Estado prevé invertir entre 150 y 200 millones de dólares. Sin dar más detalles de esta declaratoria, Noboa se refirió a la corrupción. Hemos visto cómo en Manabí, como en Durán, como en diferentes lados, encontramos bodegas llenas de medicinas y mandan a la farmacia del frente a comprar o vayas aquí a la vuelta. Añadió que por estas irregularidades se ha desvinculado a trabajadores de los hospitales, algunos presuntamente relacionados con grupos de delincuencia organizada. El presidente adelantó que se implementará un sistema con inteligencia artificial para mejorar el abastecimiento en hospitales y controlar los recursos sanitarios. Con HealthBird. HealthBird es un sistema que estamos implementando, que ya está en la fase final, va a estar primero en el IES y de ahí en el Ministerio de Salud Pública. El objetivo, según Noboa, es reducir la corrupción y evitar derivaciones innecesarias. Mientras tanto, el Comité Nacional de Salud se reúne a esta hora en Guayaquil a puerta cerrada para definir nuevas acciones frente a la crisis. El presidente Daniel Noboa señaló que hay una alta probabilidad de que el proyecto minero Loma Larga en Quimsacocha no continúe debido a la oposición que existe en el Austro. El gobierno solicitó al alcalde de Cuenca y al prefecto de Azuay defender técnicamente las reservas de agua y enfrentar las posibles demandas que pueda iniciar la empresa canadiense Dundee. Hernán Higuera lo informa. La oposición de los azuayos y los temores por la posible contaminación de las fuentes hídricas de Cuenca obligaron al presidente Noboa a tomar una decisión respecto del proyecto minero Loma Larga. Hace 3 meses se concedió la licencia ambiental a la empresa canadiense Dundee Precious Metals y según lo dicho por el mandatario, el proyecto se frena. ¿Hay una alta probabilidad entonces de que no se dé el proyecto? Altísima, pero también existe una probabilidad de que haya problemas a futuro.
obviamente, de consecuencias. Yo no voy a seguir con este proyecto. Es más, por eso está el comunicado oficial. Señores, municipio y prefectura, háganse cargo ustedes, enseñen sus informes, pero si el día de mañana tienen que ir a la Corte de Londres de arbitraje a pelearse con Dondi, tienen que ir y tienen que sustentar sus informes. En el comunicado oficial, el gobierno les pasa la responsabilidad al alcalde Cristian Zamora de Cuenca y al prefecto de la SUAY, Juan Cristóbal Lloret. Les pide que con informes como el de Tapa, sus estudios técnicos y sus resoluciones, demuestren los riesgos de afectación de la mina Loma Larga en Quimsacocha. Noboa dice que él cumplió con la sentencia de la Corte Provincial de la SUAY, que demandó informes técnicos ambientales, consulta previa, libre e informada, entre otras disposiciones. Yo ya no decido sobre eso. Yo le estoy dando, en este momento, estoy de acuerdo con los cuencanos, si es que están convencidos con sus informes que esto va a contaminar, perfecto. Solo estoy contando que en el caso de que haya un problema futuro, tienen que sustentar sus informes, nada más. Esto podría generar una controversia legal entre el Ecuador y la empresa canadiense, de la que también el presidente les pide se hagan cargo. Por ahora admite que el Tratado de Libre Comercio con Canadá se pondría en riesgo, pero que él no le impondrá la minería a Cuenca. El directorio de la empresa Dundee se reunió esta mañana, pero no trascendió la respuesta. Se sabe que el Ministerio de Minas suspendió el inicio de la explotación de la mina porque la empresa hasta hoy no habría presentado su plan de manejo ambiental. El FBI anunció que tiene en custodia al asesino del activista estadounidense Charlie Kirk. Se trata de un joven de 22 años quien confesó a su padre que fue él quien disparó durante el debate en la Universidad del Valle en Utah y se entregó a las autoridades. Dos días después del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, las autoridades anunciaron que el asesino está detenido. Good morning, ladies and gentlemen. We got him. Lo tenemos, dijo el gobernador de Utah, Spencer Cox, en rueda de prensa. Dijo que el atacante es Tyler Robinson, de 22 años, residente de Utah, quien confesó a su padre, Matt Robinson, que había disparado contra Kirk. Ayer a las 11 de la noche lo llevó a entregarse en la comisaría. El padre de Tyler es un sheriff retirado y tiene familiares en el ejército, quienes le enseñaron a usar armas desde pequeño. El día del atentado disparó un solo tiro mortal contra Charlie Kirk. Un pariente comentó que el joven se había vuelto muy radical a la hora de hablar de política y que en una cena familiar dijo que Kirk, a quien consideraba un propagador de odio y un nazi, iba a participar en un debate en la Universidad del Valle. De acuerdo con el gobernador, Robinson mandó a grabar frases en los casquillos de las balas y en el rifle hallaron 2 con los mensajes: "Oye, fascista, atrapa esto. Si lees esto, eres gay". Mientras tanto, el féretro de Charlie Kirk fue llevado ayer a Arizona en el avión oficial del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, quien lo recibió personalmente. El funeral está previsto para este fin de semana. Unos 300 jóvenes hacen fila en la base de movilización de Guayaquil para conseguir un cupo en el proceso de acuartelamiento que se abrirá recién durante el fin de semana. Algunos llegaron desde el miércoles. Para este segundo llamado hay 5.000 cupos, 200 de ellos para mujeres. Estefanía Arias con los testimonios. Gabriel lleva 2 noches y 3 días sentado sobre un cartón en los exteriores de la base de movilización occidental en el norte de Guayaquil. Todo para conseguir un cupo en el proceso de acuartelamiento. Cuenta que hizo este sacrificio porque en el primer llamado, que fue en abril, no alcanzó a entrar. Porque es una profesión que me gusta y acá afuera no es difícil encontrar alguna buena oportunidad. Como él, encontramos a unos 300 jóvenes haciendo fila en los exteriores de esta entidad. Un panorama que solía verse la noche anterior al proceso de selección, que será este sábado 13 y domingo 14 a partir de las 7 de la mañana. Algunos han pasado la noche y madrugada con toda su familia. Esta madre, por ejemplo, vino de Jipijapa, Manabí, con su hija de 6 años y su hijo de 18. Hicimos un esfuerzo para venir desde allá Jipijapa a acá Guayaquil a coger un turno, a dormir aquí, para que mi hijo se pueda ir. Las inscripciones para el acuartelamiento comenzaron hace un mes en la página web de la Dirección de Movilización. Recibieron 8.000 solicitudes.
A las 07 de la mañana ya empezamos con el proceso que corresponde el cacheo físico, la parte médica física, la parte de antecedentes penales, judiciales, psicológicas, dentales, toxicológicas. La fila es así de larga, llega por lo menos hasta la esquina, aun cuando el acuartelamiento comienza este sábado. A escala nacional hay 5.000 cupos disponibles. De estos, 200 son para mujeres. El proceso para las mujeres se realizará en la base naval norte. Ahí encontramos a Melissa, quien viajó desde Putumayo, provincia de Sucumbíos. Y sueño con ser militar y espero lograr y pues pasar las pruebas. Mientras en Quito la afluencia se baja, pero ya han instalado carpas para pasar la noche. Creo que la mayoría de jóvenes que están aquí están también buscando un futuro mejor. Están aquí haciendo un curso para poder que el ingreso sea más fácil. Una vez que pasen las pruebas, estos jóvenes serán enviados a distintas provincias del país para cumplir el curso, que dura 1 año. Consulta, otra apuesta de Noboa. En los anexos de la pregunta sobre la eliminación de competencias del Consejo de Participación Ciudadana, existen 2 disposiciones que permiten prorrogarse a las autoridades de control. Entre ellas, el Consejo Nacional Electoral, que cuenta con 2 vocales, cuyas funciones debieron concluir en 2021. Una pregunta de la consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa abre la puerta para que las autoridades de al menos 6 instituciones de control se prorroguen. Eso consta en los anexos de la enmienda a la Constitución sobre eliminar la facultad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para designar autoridades. Entre los anexos consta esta disposición general para declarar desiertos todos los procesos de designación que se están llevando a cabo por el CPCCS a la fecha de la publicación de los resultados de la consulta, prevista a realizarse en noviembre de este año. El presidente incorporó otra normativa que permite la prórroga. Eso consta en la disposición transitoria segunda. Ahí dice que todas las autoridades cuya designación le compete actualmente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que no han sido legalmente reemplazadas, se entenderán prorrogadas en sus funciones hasta que entre en vigencia el proyecto de ley necesario para establecer los cambios. Pero eso no será de inmediato. Solo en este trámite estamos hablando de 1 año, 9 meses. Y de ahí lo que pueda durar el proceso de designación en la Asamblea Nacional. Por lo tanto, podríamos decir que autoridades prorrogadas tendríamos por lo menos entre 2 a 3 años. Pese a las promesas de los consejeros del CPCCS de hacer renovaciones de autoridades de control, no han logrado impulsar los concursos para renovar a los vocales del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de la Judicatura e incluso la Fiscalía General del Estado. En el caso del Consejo Nacional Electoral, la presidenta Diana Tamaín y el consejero José Cabrera están en funciones prorrogadas desde noviembre del 2021 y otros 3 consejeros terminaron su periodo en noviembre del 2024. Desde el 2007 hasta hoy, los ecuatorianos han sido llamados 8 veces a las urnas para responder a las preguntas de una consulta popular. El gobierno que más veces hizo uso de esta herramienta fue el de Rafael Correa y el de Daniel Noboa está a punto de ubicarse en segundo lugar. Si en algo tiene experiencia este país, es en ir a las urnas. El Ecuador ha tenido en promedio 2 elecciones, 2 procesos eleccionarios, digamos, un proceso eleccionario cada 2 años, así como una reforma tributaria cada 2 años en promedio, digamos, ¿no? Es altísimo. Desde el 2007 hasta hoy, los ecuatorianos han contestado alrededor de 40 preguntas en 8 consultas populares. En la década del correísmo se hicieron 4 consultas. En el gobierno de Lenín Moreno, 1. 2 en el de Guillermo Lasso y otra más hecha por Daniel Noboa. Que este país no respeta el voto de la gente, no respeta la institución del plebiscito, de la consulta, del referendo, y por eso es que repetimos a veces preguntas con poco tiempo, o cuando se aprueba algo no se lo respeta. Lo de no respetar lo que la gente vota tiene ejemplos concretos. El Yasuní. En el 2023, a través de una consulta popular, se decidió parar la explotación petrolera en el campo Itetê, que hoy se sigue explotando. Y también está esto. La Asamblea Constituyente, y lo votamos por consulta popular, porque hicimos un referéndum para validar esa constituyente, si usted recuerda, ¿no es cierto? Ordenó que se tenga distintas leyes
Una de esas, por ejemplo, es que hay que tener gobernadores, digamos, zonales. Eso nunca existió, digamos. Las consultas populares sirven a los gobiernos para acortar el trámite a la hora de implementar reformas, que no es lo mismo que saltarse las reglas, porque las preguntas igual deben ser aprobadas por la Corte Constitucional. No te puedes saltar las reglas. Claro, ahora puedes aprovechar estos llamados a consultas, como está haciendo este gobierno, para que te las rechacen y decirle al país, la Corte me está obstruyendo, y a lo mejor justificar algún intento de irse en contra de las reglas de la democracia. Generalmente los gobiernos, todos aseguran que sus consultas son necesarias, imprescindibles incluso, pero la Constitución no está de acuerdo. La Constitución del Ecuador te dice, no puedes hacer cambios estructurales del Estado a través de consulta popular y por fuera de una asamblea constituyente. Según datos oficiales, desde el 2011 el país ha gastado $153 millones en la organización y ejecución de las consultas populares. Los operativos marítimos continúan en el Golfo de Guayaquil, esta vez en camaroneras abandonadas, usadas por grupos criminales para cometer delitos. 2 guardias de caña, un sistema de comunicación satelital, una embarcación ilegal, fueron halladas en estos asentamientos tras la intervención del Comando de Guardacostas, como lo reporta Vanessa Robles. El operativo de inteligencia militar partió a las 6:30 de la mañana desde el muelle del Comando de Guardacostas, situado en la base naval sur en Guayaquil. La consigna, llegar hasta el área de cuarentena, a 15 minutos de los puertos, donde los buques esperan para entrar o salir con cargamento. Una zona identificada como estratégica para los grupos criminales que contaminan las embarcaciones con droga. Sí entra, metro 20. 20 militares desembarcaron en una camaronera abandonada, un sitio que no tiene señal de telefonía celular y cuyo único acceso es por vía fluvial. A la entrada había un tanque de agua marcado con grafitis. A 1 kilómetro, los uniformados hallaron 2 casas de caña, una recién reconstruida y con enseres, y un sistema de comunicación satelital. Todo fue destruido por la Armada. En estos asentamientos ilegales se traían personas secuestradas, se planificaban delitos y también se guardaba droga. Desde este punto utilizan como encalentamiento temporal para poder llevar estas sustancias y ser contaminados los buques mercantes para la extorsión, el secuestro a personas que trabajan dentro del Golfo de Guayaquil. En un segundo islote, a 20 minutos, los marinos interrogaron a una pareja que dijo llevar 2 años de trámite para la adjudicación del lugar. 5 hectáreas de piscinas camaroneras. Camarón, pescado, lo que entra por las compuertas. ¿De esto vive? De esto vivo. Y ¿cuántos años lleva viviendo acá? Ya 10 años. En el mismo islote, en un área a la cual únicamente se puede acceder cuando hay marea alta, los militares encontraron una lancha escondida entre los troncos de manglar. Estas embarcaciones son utilizadas por grupos delictivos, principalmente si es que no tienen ningún registro o no tienen sus documentos al día, ¿no? La Dirección Nacional de Espacios Acuáticos, a través del Comando de Guardacostas, ha identificado 20 sitios tomados por el narcotráfico en 13.500 kilómetros de manglar del Golfo de Guayaquil. Mundo. La justicia brasileña debe decidir si el expresidente Jair Bolsonaro cumplirá su sentencia en prisión o en arresto domiciliario. Bolsonaro ha sido condenado a 27 años y 3 meses de cárcel por intento de golpe de Estado y otros delitos que derivaron en la revuelta en Brasilia contra el presidente Lula da Silva. El exmandatario, los abogados y la familia han rechazado la sentencia. El juicio contra Jair Bolsonaro por la trama golpista concluyó con la declaratoria de culpabilidad por parte de 4 de los 5 jueces del Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro, de 70 años, siguió esta última etapa del proceso en arresto domiciliario y está pendiente la decisión sobre si irá a una cárcel, a calabozos de la policía judicial o si va a permanecer detenido en su residencia, pues la condena a 27 años y 3 meses de pena privativa de libertad establece que por lo menos 24 años deberá estar encerrado.
Bolsonaro tiene que pagar además una multa económica equivalente a $61.000. Otras 7 personas, entre exministros y jefes militares durante su administración, han recibido la misma condena. Bolsonaro fue hallado responsable por liderar una organización criminal armada para aferrarse al poder luego de perder las elecciones de 2022 contra Lula da Silva y cargos por tentativa de golpe de Estado y de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho. En una serie de acontecimientos que derivaron en el asalto al Congreso en la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia en enero de 2023. Durante el juicio se reveló incluso un supuesto complot para atentar contra Lula da Silva. Grupos de oposición a Bolsonaro celebraron la sentencia publicada en la noche del jueves, mientras que los abogados del exmandatario han dicho que presentarán todos los recursos posibles, incluso en instancias internacionales, ante esta sentencia que por primera vez condena a un expresidente por organizar un plan golpista en Brasil. Rusia y Bielorrusia ejecutan desde hoy un plan de ejercicios bélicos que son considerados por la OTAN como una provocación. Estas prácticas de guerra ocurren solo 2 días después de que Rusia lanzó un feroz ataque con drones y misiles contra el oeste de Ucrania. Pero varios de esos proyectiles cruzaron e impactaron en Polonia, incluso centenares de kilómetros dentro del territorio, lo que llevó a activar sistemas de defensa y aviones de la Alianza Militar Atlántica. Los ejercicios de Rusia y Bielorrusia incluyen tácticas navales en el Mar de Barents y en el Báltico. Rusia ha negado que estas prácticas estén dirigidas contra terceros países. Científicos y ambientalistas alertan sobre la proliferación de la mariposa medidora en el Golfo de Guayaquil, un insecto que está dañando el manglar hasta secarlo. Vanessa Robles, junto a un equipo de expertos, visitó las zonas afectadas. La copa de un manglar sano luce así, frondoso y verde, mientras uno enfermo luce así, seco y con troncos sin hojas. Para grabarlos, llegamos hasta el puerto del Cantón Balao, a 2 horas y media de Guayaquil, en el límite entre el río y mar abierto. Es la zona del mangle rojo, gateado y caballero, identificada por el equipo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo como especies afectadas por la mariposa medidora, un insecto nativo que se come sus hojas hasta matarlo. Si bien está presente de manera permanente en este hábitat, su propagación descontrolada en este año lleva a Natalia Molina, bióloga e investigadora, a denominarla una plaga del manglar. Puede morder las hojas y entonces de esta manera alimentarse. Y en 20 días que puede durar el estado de larva, puede comerse hasta más de 100 hojas, una sola oruga. En el año 99 hubo reportes de más de 100 hectáreas de manglar afectadas por esta plaga. Agrega que además de Balao, hay reportes de afectaciones en las hojas de manglar en el Morro y Naranjal y han desplegado un mapeo hacia otras áreas de la costa, pero también hay planes de reforestación en marcha. Para prevenir el impacto de plagas en los manglares del Golfo de Guayaquil, 120 cangrejeros de la Asociación de Balao han empezado con la siembra de 40.000 plantas de mangle en áreas naturales. Vamos a reforestar las áreas que han sido afectadas por estas plagas y en estos 3 días terminamos el plan de restauración. En el Laboratorio de Investigaciones de la UES se recolectaron muestras para analizar los ciclos de vida del ejemplar nocturno. Según la entomóloga Miriam Arias, aunque viven poco, se reproducen muy rápido. El estado de huevecillo hasta que nace una nueva mariposa dura 38 días. Cada mariposa hembra deposita de entre 1.000 a 1.500 huevos. Según Arias, el invierno prolongado de este año ha provocado que el agua del Golfo disminuya su salinidad, al igual que las hojas del mangle. Esto las hace más apetecibles para los insectos, abonando al aumento de su población. Los expertos aseguran que la mariposa medidora no es tóxica para los seres humanos. En América tropical hay 14 especies de manglar. Todos están presentes en Ecuador y mientras sean menos salinos, son más apetecidos por la mariposa medidora.